Dirijo Telesur para México y Estados Unidos. Telesur es un canal internacional de noticias. Es un gusto estar hoy nuevamente con usted en la mañanera. Cuando venía para acá, mi hija Romina Gutiérrez, de 7 años, me dijo que le dijera a usted que ha hecho un gran trabajo como presidente. Enhorabuena, también quiero decirle por los trabajos mostrados hoy aquí en cuanto a la reconstrucción del país. Voy a leer las preguntas para hacerlo más rápido y fluido porque hay muchos periodistas hoy aquí, hay casa llena. Mi primera pregunta tiene que ver con la revolución judicial que usted ha encabezado y que ha roto paradigmas y ha puesto un ejemplo para toda América Latina. A mí me gustaría saber dónde usted, como hombre visionario que es y que todo el mundo le reconoce, incluso sus críticos, ¿dónde usted ve el sistema judicial de México en 10 o 15 años? ¿Podrán estar los mexicanos más tranquilos con el tema de la justicia en el país? Creo que sí. Esta reforma va a permitir avances muy importantes. Una directriz del gobierno que represento fue desde el inicio separar el poder económico del poder político. Me lo recomendó un migrante en San Quintín, Baja California. Fui a un acto en la campaña, me dijo, vamos a ganar en esta ocasión. Y así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque de acuerdo a la recomendación bíblica, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así la reforma, me dijo, que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, a creyentes y no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las clases sociales, de todas las expresiones, manifestaciones de ideas que hay en nuestro país. Eso es algo parecido a la reforma en el Poder Judicial, porque se avanzó en ese sentido en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero no así en el Poder Judicial, que está tomado, atrapado, secuestrado y está solo al servicio de una minoría y de la delincuencia. Por eso no se imparte justicia pronta, expedita, por eso se atiende solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces se dejó el Poder Judicial, no se llevó a cabo una reforma que necesita, se convirtió en un poder anónimo, desconocido, donde nunca se vigilaba, se cuestionaba, se castigaba a ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro. Funciona un Consejo de la Judicatura que tenía como propósito, tiene como propósito vigilar el buen desempeño
de todos los integrantes del Poder Judicial, pero esto no sucedía, no hay ningún juez sancionado, pero en años, y prácticas muy ilegales, indeseables. Por ejemplo, los dirigentes de las bandas de delincuentes pues salían de la cárcel por órdenes de los jueces. Es muy claro, se mostró aquí, de cómo 100 casos, a ver si no tenemos la lámina, de libertad otorgada a personas vinculadas con la delincuencia organizada, no sé, de 100 casos, 70 fueron liberados de los 100 de viernes a domingo. Eso coloquialmente desde hace tiempo en México se conoce como sabadazos, y 30 de lunes a jueves. Rarísimo. La explicación es de que en el fin de semana ordenaban los jueces, ordenan todavía los jueces a los encargados de los penales, de las cárceles, primero que en 24 horas, y llegó a ser el plazo de 2 horas para dejar en libertad a un delincuente peligroso. ¿Por qué tan corto tiempo? Porque decidimos revisar si no habían órdenes de aprehensión en otras entidades federativas, en estados del fuero común, y no alcanza el tiempo. De todas maneras, cuando eran casos delicadísimos, hace 3 meses, 4 meses, detienen al hermano del jefe, no de Jalisco, Jalisco Nueva Generación, al hermano allá en Jalisco, y 24 horas, y buscando si no habían otras denuncias, pues se nos pasaron las 24 horas, y multas del juez, estuvo toda la noche pendiente, cada hora una multa al servidor público encargado de la prisión, hasta que se tuvo que liberar. Y así muchos casos. Lo mismo en el tratamiento con presuntos delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, hubo un ministro que pidió un expediente de alguien que no pagaba impuestos o no quería pagar impuestos, no le correspondía, y lo pidió para meterlo en la gaveta de su escritorio,
y tenerlo ahí 9 meses. Pero estoy hablando de un expediente de más de 20,000 millones de pesos. Y así muchas otras cosas. Entonces, es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pensamos que va a ayudar? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros no los elija el presidente, ni los senadores, ni los dirigentes de los partidos, porque se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas, y que siguiera dominando una oligarquía, un gobierno para las minorías. Entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza, la alianza de los potentados. Se llegó en este periodo neoliberal o neoporfirista, precisamente con el señor Zedillo, que ahora es paladín de la justicia y de la democracia, le entregó el señor Zedillo la procuraduría al PAN. El procurador del PAN, del Procurador General de la República, era un panista, el señor Lozano, y ahí estaba, me tocó presenciarlo, ahí estaba sentado junto a él Diego Fernández de Ceballos, que era de los dirigentes más famosos del conservadurismo, ahí estaba. Entonces ahí arreglaban todo. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Va a ayudar el que los jueces, los magistrados, los ministros, los elija del pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores, como se elige a los gobernadores, al presidente de la República. Claro, cumpliendo una serie de requisitos, tienen que ser abogados, porque se ha mentido mucho, se ha confundido de que cualquiera va a ser juez y que se necesita para eso pues conocimiento, sí, desde luego, pero lo que más se necesita es honestidad, integridad. Entonces, con la reforma, pienso, contestando tu pregunta, que las cosas van a mejorar, porque el juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie, va a ser elegido por los ciudadanos, y eso es la democracia. Y lo mismo los magistrados y los ministros. Y también que se aclare que van a presentar candidatos el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, primero. Segundo, que todos los que están ahora van a ser candidatos, si lo desean. O sea, no se les va a eliminar. Si hay jueces buenos, que los hay, magistrados, ministros, ellos pueden participar. También va a haber una comisión
que va a revisar los requisitos de los que se inscriban, porque se van a inscribir muchos. Entonces, si se inscriben para ser juez en un estado, van a haber varios jueces, pero en el caso de un juzgado y se inscriben 200, pues la comisión revisa si cumplen, ¿no? Desde luego el juez que esté o la jueza, ella tiene que estar contemplada. Pero si son 200, pues tienen que quedar 30, porque son 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. ¿Cómo se resuelve para que queden 30 candidatos? Pues va a haber una insaculación. Entonces, nadie interviene más que la suerte. De ahí salen los 30 para que la gente decida quién, y el que saque más votos, ese va a ser. Desde luego, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y todos los cambios son buenos. Todos los procesos de renovación son importantes. Y por eso tengo confianza que en 10 años va a estar mucho mejor la impartición de justicia. Usted habló de un migrante de San Quintín, siempre ha escuchado a los migrantes, y mi segunda pregunta tiene que ver justamente con el tema migratorio, que ha sido toral durante estos 6 años de su administración. Me gustaría conocer cuál considera usted, señor presidente, que deba ser la política migratoria de México hacia adelante, y qué pasó con la ayuda que se le había solicitado a Estados Unidos para atender las causas estructurales, las causas que originan los flujos migratorios de varios países de América Latina. Bueno, yo pienso que hay que atender las causas. La gente abandona a sus familias, a sus comunidades, sus costumbres, sus tradiciones, por necesidad, no por gusto. Entonces salen a buscarse la vida a otras partes. Esto sucede en México, sucede en todos los países. Entonces hay que atender las causas. Es algo parecido a lo que vengo sosteniendo sobre el consumo de drogas. Hay que atender las causas. ¿Por qué consumen droga los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué buscan esa felicidad transitoria que se convierte en infelicidad? ¿Por qué el vacío? ¿Por qué esa actitud? Tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo social. Entonces hay que atender las causas. Es lo mismo en caso migratorio. Entonces hemos estado proponiendo, tanto al presidente Trump como al presidente Biden, que se debe de invertir en los países con población más pobre y donde hay más migración por necesidad. Sin embargo, no se ha avanzado en eso, porque es otra su concepción. Yo respeto mucho, ¿no?, lo que hacen otros gobiernos, pero nosotros tenemos la buena experiencia de que atendiendo las causas se
van resolviendo problemas, sobre todo los que se originan por fenómenos o condiciones económicas y sociales. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y hemos buscado convencerlos de que se eche a andar un plan para el desarrollo social en países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, y no hemos logrado mucho. Se llevó a cabo un plan así y ayudó bastante en el gobierno del presidente Kennedy, que se llamó Alianza para el Progreso, y hubo una inversión en los países de América Latina y ayudó mucho. Desde entonces no hay nada, es muchísimo más es de dominio público. Lo que se destina a lo bélico, a lo militar, que es lo que se destina al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Entonces, hemos estado insistiendo en eso. Como tenemos que predicar con el ejemplo, México ayuda. Nosotros hemos destinado a lo mejor más que lo que destina Estados Unidos. Tienen además un método de entrega de apoyos, además de que es muy poco lo que destinan, lo entregan a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y ese dinero no llega abajo, porque las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil, pues también forman estructuras burocráticas y ahí se queda el dinero. Hay miembros de estas organizaciones sociales que viven en hoteles de 5 estrellas, de gran lujo, en países centroamericanos, con vehículos último modelo, se pagan sueldos elevadísimos y no le llega nada a la gente. Nosotros en México, todos los programas le llegan de manera directa al beneficiario. Ya no hay intermediarios. Antes habían muchísimas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales supuestamente, que actuaban como intermediarios y el gobierno les daba el dinero para que ellos atendieran a la gente y no llegaba el apoyo. Y los líderes vivían colmados de atenciones, de privilegios. Eso se terminó en México. Nosotros tenemos el Banco del Bienestar, que ya es el banco con más sucursales en todo el país, cerca de 3,000 sucursales, hasta en las comunidades más apartadas. Y el adulto mayor, que son casi 13 millones de adultos mayores que reciben pensión, tiene su tarjeta. Y no hay el instituto para atender a los adultos mayores, no. Es un recurso que la Tesorería de la Federación le asigna al banco y cada 2 meses con su tarjeta va el adulto mayor y saca lo que por derecho le corresponde. Y el becario
igual. Y el campesino que recibe un apoyo para que cultive su parcela tiene su tarjeta. Y se acabó con la intermediación. Yo antes decía en los actos cuando estaba de opositor de que se iba a acabar eso porque en la prensa antes eso se conocía como el piquete de ojo, porque repartían los sobres a los periodistas. No a todos, desde luego. Habían honrosas excepciones. Pero el que lo repartía, eso le llaman coloquialmente chayote, el que repartía los sobres, pues sacaba siempre un billete o dos, ¿no? Y a eso se le conocía, ¿sí?, en el AMPA del periodismo, piquete de ojo. Hay una anécdota buenísima de un reportero de una televisora famosa que cubría una campaña presidencial y iban en el camión los periodistas y él pues siempre dormía en el camión y subía al que llevaba los sobres a repartir y él durmiendo nada más. Ponía la mano así y le colocaban el sobre y hacía así. Faltan dos. Decía. Ese era el piquete de ojo, ¿no?, del moche. Entonces ya no hay intermediarios, es directo para la gente. En el caso de los migrantes, puede ser una manera de resolver el problema. Porque también lo otro que argumentan o pretextan en el gobierno de Estados Unidos es de que hay mucha corrupción y que lo que le dan a los gobiernos se queda en el gobierno. Pues la forma de resolverlo es que le entreguen de manera directa el apoyo a la gente. Se sabe muy bien dónde hay más pobreza en cada país, de dónde sale más gente, de dónde emigran. Entonces podría resolverse. No se ha avanzado en esto. Desde luego hay que seguir insistiendo, no hay que descartar de que en el futuro sí se lleve a cabo un plan con ese propósito. Eso va a ayudar mucho. De todas maneras, ahora hemos bajado considerablemente el flujo migratorio. Hay meses difíciles, pasamos una crisis migratoria fuerte en diciembre del año pasado. Llegaron a haber 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. Intervenimos, hablamos con gobiernos hermanos que nos ayudaran. Hablaba yo de la inversión nuestra, son como 200 millones de dólares para apoyar a quienes por necesidad emigran, y logramos bajar bastante el flujo migratorio, tanto en el sur como en el norte del país. No sé si tengas la lámina de cómo está ahora, cómo estaba y cómo está ahora.
Este es lo que les comentaba de los 12,000. Impresionante. La frontera norte. Y esto es hasta el 7 de septiembre. Se compone de dos tipos de flujos migratorios. Uno son los encuentros registrados en puntos de entrada y otro son visas temporales. Hay que reconocer que en el gobierno del presidente Biden, por primera vez, se permite que alguien que quiere ir a Estados Unidos por amenazas, por inseguridad, por trabajo, puede hacer sus trámites. El CBP-1. Sí, eso no existía. Eso no existía. Entonces, eso da la oportunidad de hacer un trámite, ¿sí? Y ha funcionado. Hay que reconocer eso. Hay que reconocerle también al presidente Biden que es el único presidente en Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros. Porque todos, no solo el presidente Trump, el presidente Obama, el presidente Clinton. ¿Usted está en contra de los muros? Sí, es que eso no resuelve nada. Además, ni siquiera detiene. Una vez con el presidente Trump que tuvimos buena relación, muy buena relación. Hablamos muy poco del muro porque era un tema vedado. Había un acuerdo de no tratar eso porque era motivo de choque. Y él fue muy respetuoso, yo también. No se trataba el tema. Yo en ninguna ocasión lo traté, bueno, no de manera directa, sino cuando la pandemia le planteé que no se cobrarán las comisiones a los migrantes mexicanos que enviaban apoyo a sus familiares. Y se exaltó, me dijo que no, que al contrario, que lo que iban a hacer era aumentar el cobro con una especie de impuestos para construir el muro, que de ahí iba a salir para construir el muro. Entonces, le tuve que decir, porque una semana antes habíamos encontrado un túnel de Tijuana a San Diego, que pasaba por abajo de la garita de Estados Unidos, de varios kilómetros, bien hecho. Y ya habíamos encontrado en ese entonces como 10. Y le tuve que decir, pues, con todo respeto, el muro no resuelve. Le voy a enviar el video de un túnel que pasa de Tijuana a San Diego. Y como tiene sentido del humor, pues nada más se rió. Y es más que nada propaganda. Y además eso no resuelve. Más, ¿cuándo van a terminar de hacer muros? Son 3.180 kilómetros de frontera. Cada presidente hace un tramo, pero llevan cuando mucho 1.200 kilómetros para 3.180. Lo hacen
también los papá y hijo del señor Bush, que fueron presidentes, hicieron también. ¿No tienes ahí? Así ha estado en kilómetros. O sea, acumulado 1.488, 1.500, como el 40% de la línea divisoria. Pero es como una manda. Ya voy a construir muros, pero eso no, con todo respeto, no es serio. Hay que atender las causas. Señor presidente, el liderazgo de México en América Latina ha sido histórico e indiscutible. Y usted desde esta tribuna con bastante frecuencia ha hablado, se ha pronunciado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Usted no cree que ya es hora de que haya un esfuerzo continental para armar un bloque contra el bloqueo? De hecho, Trump adicionó 243 medidas adicionales al bloqueo, haciendo más difícil la vida de los cubanos. ¿Usted no cree que ya es hora de armar un mecanismo, un instrumento continental para decirle a Estados Unidos, ya basta de bloqueo? Pues cada año hay una resolución, votación en Naciones Unidas. Todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba. Creo que 1 o 2 votos a favor, siempre. Estados Unidos e Israel. Sí, 1 o 2 y unas 3, 4 abstenciones, pero cerca de 200 países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba. Yo creo que eso es injusto, el que se bloquee a un país, es inhumano. Es una estrategia política perversa, porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que, al no tener posibilidades de desarrollarse y de garantizar a su pueblo los satisfactores básicos, entonces suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno por necesidad. El pueblo va a rebelarse en contra del gobierno, lo va a derrocar y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia, de una hegemonía. Creo que eso debe cambiar, porque podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero no tenemos derecho a asfixiar a un pueblo, hacer sufrir a los pueblos. Esa es una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos. Entonces, no se puede estar hablando de libertad, de democracia, de derechos humanos cuando se actúa de esa manera. Yo espero que en el futuro cambie esa política, por el bien de todos, por el bien del pueblo estadounidense, de su gobierno. Tenemos que ir hacia la fraternidad universal. Incluso nos
conviene en lo económico, en lo social, el que se integre todo el continente americano, que podamos trabajar juntos, así como la Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea, así lograr algo para toda América. Lo que ya hemos iniciado en América del Norte con el Tratado Económico, Comercial, ahora también en lo laboral. Canadá, Estados Unidos, México nos ayuda a las tres naciones ese tratado. Bueno, pues en el futuro procurar hacerlo en toda América. Sin duda la región con más potencial económico del mundo, desde luego con respeto a nuestras soberanías. Eso es todo. Integración económica, aprovechar las ventajas comparativas que tenemos, muchos recursos naturales, fuerza de trabajo joven, tecnología, capital, cortas distancias, mercados. Eso es lo que se debe de estar promoviendo. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en eso, con respeto a la soberanía de cada país. Hablando de la soberanía de cada país y la defensa que usted hace todo el tiempo de la soberanía de México, ¿cómo va el tema de la pausa que hizo el gobierno mexicano? Bien, ¿sí? Yo creo que ellos han actuado pues con responsabilidad, porque a partir de que fijamos nosotros esa postura, pues ellos abiertamente, públicamente, han dejado de intervenir porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al Poder Judicial. Y nosotros nunca vamos allá, a Estados Unidos, a decirle que está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso. Y se entendió de que esto es un asunto de los mexicanos y que somos un país libre, independiente, soberano. Afortunadamente no han habido ya opiniones sobre este asunto y pues son los poderes legítimamente constituidos en México los que están resolviendo lo de las reformas a la Constitución, porque imagínense si los mexicanos no pudiésemos reformar nuestra Constitución, no seríamos un país independiente, seríamos una colonia, un Estado asociado, un protectorado, pero México es libre y es independiente, como otros países. Esto lo entienden en Estados Unidos. El presidente Biden lo ha entendido. Siempre el trato con él ha sido muy respetuoso. Él mismo señala de que el trato entre nuestros países tiene que darse en condiciones de igualdad. Textualmente dice, en pie de igualdad. Pero, como sucede en varios países, incluso en México,
hay quienes en el mismo gobierno, ¿no?, tienen otra opinión. En Estados Unidos el Congreso es muy influyente, luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca, las agencias, los partidos. No es monolítico, y qué bueno que no sea así, que haya democracia, pero pues hay quienes no respetan el derecho ajeno. No hay necesidad, no tenemos ahora tema, al contrario, van muy bien las cosas en materia de migración. También es que la Fiscalía no ha recibido toda la información sobre este asunto. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos, incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos, al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje. Y eso pues requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas, y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación.
especial, extraordinaria, porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. También eso no nos convence y estamos pidiendo información. Ahora sí, ¿cuál fue el acuerdo? No hubo acuerdo. Y la causa, a ver, que una gente, desde luego, dedicada al narcotráfico, sí, y los otros, pues también, y pensándolo así, si es realmente para evitar que haya narcotráfico y que siga entrando fentanilo de México, como entra de Canadá y como también entra directamente a Estados Unidos. Pero a ver si es eso o fue una decisión que se toma, como siempre, para demostrar que se está atendiendo el problema del consumo del fentanilo, solo por propaganda. Estamos en época electoral en Estados Unidos. Sí, sí, pero ¿y nosotros? La situación de México. Además, igual que el tema migratorio, lo comentaba, nos duele mucho, lo digo de manera sincera, y hemos ayudado para que no se consuma fentanilo y tanta droga en Estados Unidos, pero no vemos que haya un plan que atienda las causas. Porque, a ver, ¿por qué 100,000 muertes, lamentablemente, de jóvenes por consumo de fentanilo al año? 100,000. Sí, nosotros somos vecinos, tenemos desde luego menos población, pero tenemos 600 fallecidos al año. Nos preocupa mucho eso. Por eso no queremos que siga creciendo el consumo. Pero ¿por qué hay tanta demanda? ¿Qué pasa ahí en la sociedad? Y no vemos nada que se haga para atender las causas, para atender a los jóvenes. Es el mayor consumidor. Primero. Segundo, ¿cómo se distribuye toda esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que nunca sabemos de que haya carteles y capos famosos en Estados Unidos? Nunca sabemos a quiénes detienen, o a lo mejor esa información no nos llega, pero no sé si ustedes sepan, pero ya llegando la droga allá, que es mucha, porque pues, estamos hablando de que es donde más se consume droga en el mundo. Entonces, ¿cómo se distribuye?
¿Y qué están haciendo? Primero, lo que yo considero fundamental, el atender las causas. Que nosotros, gracias a nuestras culturas prehispánicas, tenemos muchos valores que hay que preservar. Por ejemplo, la integración de nuestras familias. Nosotros no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa. Ellos, con todo respeto, tienen la costumbre de que los jóvenes van creciendo y ya quieren que se vayan de la casa. Eso lo deben de ver. ¿Por qué no ayudarles 2 años más, 3 años más, pagándoles la universidad? Me tocó ver una entrevista de un señor con sus 2 nenas, hijas, donde ya les dice, pues van a tener que ir a trabajar y si quieren vivir aquí tienen que aportar $300 al mes. Si no, no pueden. Pero normal, porque es su concepción. Pues nosotros no. Hacemos eso, ¿no? Entonces, porque se van los hijos o quieren regresar, pues, bueno, no queremos que se vayan, sí, hasta por eso abusan, pues, y se quedan más de la cuenta, ¿no? Pero, a ver, échale más agua a los frijoles y aquí no alcanza para todos. Entonces, eso ellos tienen que revisarlo. Ellos tienen que revisarlo. Y si los padres, las familias no tienen los fondos suficientes para pagar la escuela, porque son escuelas privadas y cuestan mucho, las universidades y la salud y todo, que el gobierno ayude a las familias donde están los jóvenes, que dedique un apoyo a cada familia y muchas otras cosas que se pueden hacer, pero no, a ver, ya llegaste a la adolescencia, ahueca el ala y nos vemos dentro de 1 año, si es que nos vemos. Aquí no es eso. Entonces, tenemos que cuidarlo nosotros los mexicanos, la integración en nuestras familias, o sea, son valores. Por eso me molesta mucho, me enoja, me choca el racismo, porque esos valores vienen de lejos, los traemos de siglos atrás. La familia mexicana es una institución, es la principal institución de seguridad social. Entonces, eso tenemos que conservarlo y tenemos muchas reservas de valores culturales, morales, espirituales. Fortalecer eso nos va a ayudar mucho. Pero en el caso de Estados Unidos, la relación tiene que
ser buena, ¿sí?, por razones de geopolítica, por la frontera, 3.180 kilómetros, viven, trabajan honradamente 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nos ayudan mucho nuestros hermanos migrantes, están enviando a sus familiares en México 65,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Ni el turismo, ni el petróleo, ni la industria automotriz